Bien, continuamos entonces. Vamos a ver en este video cómo se aplican las pruebas estadísticas que vimos, tanto de estadística descriptiva como de estadística inferencial, en esta base de datos. Este programa estadístico se llama PSPP, ¿sí? Este es un programa gratuito. eh, es un programa muy similar a otro programa que se llama SPSS, que también es un programa estadístico y tiene las funciones muy similares. ¿Sí? La funcionalidad es bastante similar. Veamos, aquí tenemos esta base de datos que tiene 11 entradas, 11 participantes, y esto es muy parecido a como si fuera una planilla de Excel, ¿sí? Donde yo tengo filas, tengo columnas, y aquí están cargados los datos como se deben cargar para analizarlos de manera estadística. Cada fila corresponde a una entrada o a un participante, a un cuestionario, ¿sí? Cada columna representa una variable. Vamos a ver que aquí en este programa estadístico tenemos dos vistas. Esta que estamos viendo ahora es la vista de datos y tenemos también la vista de variables. En la vista de variables lo que se hace es configurar cada variable para que después aparezcan estos nombres en las columnas y se considere a la variable de la forma en la que yo configuro. Si nos fijamos, acá tenemos ID, sexo, estado civil, peso, talla y así. Y estos son los títulos de cada una de las columnas. Después veamos, recordemos que nosotros habíamos dicho que clasificábamos a las variables en cuantitativas y cualitativas y cada una se subdividía en dos. Miremos cada una de estas variables. Tenemos primero la variable sexo. Aquí nosotros podremos configurarle para que tenga o no decimales, que eso implicaría que la variable fuera cuantitativa y que fuera continua. Entonces aquí por eso no le ponemos decimales, lo dejamos en 0. Etiqueta es un nombre que se escribe, ¿sí? Para que aparezca después en las tablas, en las figuras que yo quiera hacer en mis resultados, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan en los nombres aquí que yo escribo en las etiquetas, pueden haber espacios, yo puedo ponerle tildes, ¿sí? Si yo quisiera también podría comenzar la etiqueta con un número. Sin embargo, los nombres de las variables no pueden comenzar con números, no pueden tener espacios, por eso acá entre estado y civil hay un guión bajo. Y no puedo yo ponerle caracteres especiales, yo idealmente no debo escribirle tildes, por ejemplo. Bien, después de la etiqueta, entonces viene esta columna que dice etiquetas de valor. Aquí yo, en el caso de que la variable sea cualitativa, le asigno, digamos, a cada categoría de esta variable un número, ¿sí? Un código. Si yo entro acá, si se fijan, yo asigné que masculino sea 1 y femenino sea 2. ¿Por qué? Porque el programa estadístico funciona en base a números. Entonces, a la variable sexo no la va a tratar como femenino y masculino, sino que va a tratarlas como 1 y 2. Y después el masculino y femenino sería como una especie de etiqueta, ¿sí? En todos los casos en que sea 1, entonces corresponde a masculino, en todos los casos que sea 2 sería femenino. Pero estadísticamente hablando, se trata a partir de los números. Bien, después entonces yo miraría acá la columna de medida. Esta columna de medida me sirve para decir si la variable es cuantitativa, en ese caso yo pondría escala, y si es cualitativa, aquí defino si es nominal o ordinal. En el caso de la variable sexo, es nominal. Bien, después vendría también la variable estado civil, como es cualitativa, sin decimales. Aquí están las etiquetas de valor, ¿sí? Que es soltero, casado, divorciado y viudo, con sus números correspondientes. Y esta variable también es cualitativa nominal. Después vendría el peso, tiene 2 decimales, sería cuantitativa continua. No es cualitativa, por lo tanto no hay ninguna etiqueta de valor, y como es cuantitativa se pone en escala. Lo mismo con la talla, que se escala, lo mismo con el índice de masa corporal, ¿sí? Que se calcula a partir del peso y la talla, que sería cuantitativa, por eso va aquí a escala. Y después, a partir de la variable cuantitativa índice de masa corporal, se saca o se clasifica a las personas en ciertas categorías que me indica la Organización Mundial de la Salud. Por ser esta variable cualitativa, es decir, que tenga categorías, no tiene decimales.
Aquí entonces están las categorías en las cuales yo clasifiqué a las personas, que son bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad. Y después en esta medida, esta variable sería cualitativa y sería ordinal, porque este orden yo no lo puedo alterar de las categorías. Bien, una vez que vimos más o menos cómo se organiza este programa estadístico y cómo están organizadas las variables, vamos a ver las pruebas estadísticas. Comencemos con las pruebas de estadística descriptiva. Es bastante rápido y fácil. Venimos aquí al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, porque son las pruebas descriptivas, y hacemos clic en Frecuencias. Aquí en Frecuencias tenemos aquí esta cajita donde me dice que pase yo las variables que quiero analizar. Vamos a empezar con las variables que son cuantitativas, ¿sí? Entonces, las variables cuantitativas acá son peso, talla e índice de masa corporal. Aquí abajo están por defecto seleccionadas la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, que ya los habíamos visto. Siempre debería yo seleccionar media y desviación estándar. Sí, también puedo seleccionar alguna otra que está acá. Modo acá sería la moda que nosotros vimos, la mediana, por ejemplo. Y ahí vengo aquí, como esto yo estoy analizando las variables cuantitativas, entonces no quiero que me analice frecuencias. ¿Sí? Si nosotros recordamos, habíamos visto que las frecuencias se utilizan para las variables cualitativas. Entonces yo estoy haciendo análisis para variables cuantitativas, no necesito frecuencias. Entonces vengo aquí donde dice tablas de frecuencias y le pongo en donde dice mostrar tablas de frecuencias, le pongo nunca. Y le doy continuar. Y después le doy OK. Y se me abre una nueva ventana con los resultados. Entonces aquí hay una tablita para la variable peso, una para la variable talla y una para la variable índice de masa corporal. Fíjense que aquí me pone no el nombre de la variable, sino la etiqueta que yo le puse a esa variable. Y me muestra cuál fue el promedio, cuál fue la desviación estándar para peso, cuál fue el mínimo, ¿sí? Cuál fue el máximo, lo mismo para la talla. Aquí vemos, por ejemplo, la persona más bajita en esta base de datos medía 1,52 y la más alta 1,98. Y bueno, y el índice de masa corporal. Sí, esto para las variables cuantitativas. Fíjense que fue bien rápido. Ahora vamos a hacerlo para las variables cualitativas. Sí, yo simplemente minimicé o cambié de ventana para esta. No hay necesidad de cerrar la otra ventana. Cualitativas vengo a analizar, estadística descriptiva, frecuencias. ¿Sí? Puedo darle clic acá en el botón reiniciar donde me deja todo como si yo no le hubiera cambiado ninguna opción. Paso a las variables que son cualitativas, que serían sexo, estado civil e índice de masa corporal por categorías. Vengo aquí a tablas de frecuencias, lo dejo con siempre, ¿sí? Que siempre me muestren las tablas de frecuencias. Le doy continuar y le quito estos, porque estos son solo para las variables cuantitativas. Aquí le doy OK. Voy a la otra pestaña que se me abrió y me hizo una tablita por cada variable, pero esta vez me muestra las medidas para variables cualitativas. Entonces tenemos acá la frecuencia, tenemos el porcentaje, tenemos acá el porcentaje acumulado. Si veamos entonces, ya dijimos frecuencias del conteo de casos, habían 5 hombres, 6 mujeres, el porcentaje sería la frecuencia absoluta dividido el total. Y ahora vamos, yo quiero mostrarles lo que es el porcentaje acumulado, ¿sí? Que sería lo mismo que decir la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se puede aplicar tanto para el porcentaje como para las frecuencias. En este caso, el programa estadístico lo aplica al porcentaje. ¿Cómo funciona? Agarro para calcular el porcentaje acumulado, la frecuencia acumulada de bajo peso, sumo el porcentaje de esta categoría más los porcentajes de todas las categorías anteriores. En este caso no hay ninguna categoría anterior, por lo tanto la frecuencia acumulada en este caso es el mismo, 18,18. Después para la siguiente categoría, que sería peso normal, ¿sí? Entonces este numerito viene de sumar 45,45, que es el porcentaje correspondiente a esta categoría, más el porcentaje de la categoría anterior, que sería 18,18. Entonces sería 45,45 más 18,18. Eso da 63,64. Después, para la frecuencia acumulada de sobrepeso, entonces sería sumar 9,09 más 45,45 más 18,18.
y eso da 72,73. Y la última, que sería obesidad, sería sumarlos todos, que en este caso me da 100%, por lo que estoy calculando el porcentaje. ¿Sí? Siempre la última categoría tendría el total, que sería 100%. Bien, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve para decir, por ejemplo, que el 63,64% de las personas analizadas no tenían ningún exceso de peso, ¿sí? O yo puedo decir que el 72,73% de las personas no presentaban obesidad. ¿Sí? Para eso me serviría la frecuencia acumulada, en este caso, del porcentaje. Bien, hasta ahí lo de la estadística descriptiva. Vamos a pasar ahora a las pruebas para estadística inferencial. Vamos a comenzar con la prueba de chi cuadrado. Chi cuadrado dijimos que es para cruzar dos variables que son cualitativas. En este caso yo tengo tres variables cualitativas: sexo, estado civil e índice de masa corporal según la Organización Mundial de la Salud. Supongamos que yo quiero ver si existe relación entre el índice de masa corporal y el estado civil. Entonces vamos a aplicar esta prueba. Vamos a ir aquí al menú analizar, vamos a ir a donde dice estadística descriptiva y vamos aquí a donde dice tablas cruzadas. Aquí me aparece esta ventana donde me aparece que yo ponga algo para filas y algo para columnas. Vamos entonces a poner el estado civil del participante en las columnas, por ejemplo, y el índice de masa corporal en las filas. Después, para que me haga la prueba de chi cuadrado, yo vengo aquí a estadísticos y me aseguro que esté tildado esta que dice chi c, que es de chi cuadrado. Le doy continuar. Después hago clic acá donde dice celdas y me fijo que esté seleccionado recuento, que eso sería frecuencia absoluta, y que esté seleccionado fila y columna. Voy a quitar el del total. Que esté seleccionado fila y columna, ya vamos a ver qué significa. Le doy continuar y le doy OK. Miramos entonces los resultados y me muestra estas tres tablitas, ¿sí? Recordemos los pasos que se siguen a la hora de cruzar dos variables. Nosotros ya decidimos que según el tipo de variables íbamos a aplicar la prueba de chi cuadrado. Ya aprendimos cómo se redactan las hipótesis. Ahora nos queda entonces encontrar el valor de P. ¿Sí? El valor de P para la prueba de chi cuadrado lo encontramos en esta tercera tabla. Y lo encontramos en esta columna que dice sig asint, que significa significancia asintótica, dos colas, también puede decir bilateral. En esta columna y con la fila que dice chi cuadrado de Pearson. ¿Sí? En este caso nuestro valor de P es 0,516. ¿Sí? Si nosotros venimos acá y escribimos 0,516 y abajo escribimos 0,05 y le agregamos el 0 para ver si es mayor o menor, decidimos que es mayor a 0,05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. Y nos queda entonces escribir solamente la primera parte de la conclusión. Bien, que sería que no se encontró relación estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal y el estado civil de los participantes. Bien, ahora, supongamos que este número me dio menor a 0,05. Ahí sí yo tendría que redactar la segunda parte de la conclusión, que para eso utilizo estos porcentajes que están acá, debajo del recuento. Entonces, a ver, veamos este de acá, ¿sí? Esta casillita es la que me cruza obesidad con viudo. Este 33,3%, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí nosotros es como si sumáramos todo lo que está en esta fila de acá, 66,67 más 33 da 100. Eso quiere decir que el 33,33% de las personas que tenían obesidad eran viudos, ¿sí? Ahora veamos este 50%. Este 50% sería sumar todos los que están debajo, los porcentajes que están debajo, y eso me daría 100. Por lo tanto, este 50% dice que el 50% de las personas que eran viudas, ¿sí?, tenían obesidad. Vamos con otro porcentaje, por ejemplo este de acá.
Este significa que el 20% de las personas que tenían peso normal eran solteras y que el 50% de las personas solteras tenían peso normal. Esta es la forma de interpretar y de redactar la segunda parte de la conclusión en el caso de un chi cuadrado que me haya dado un valor de p menor a 0,05. Vamos entonces a continuar con la prueba de correlación. Para la prueba de correlación necesitamos dos variables que sean cuantitativas. Entonces supongamos que yo voy a analizar a cruzar talla con índice de masa corporal. Vengo acá al menú analizar, vengo donde dice correlación bivariada, ¿sí? Paso las dos variables que quiero cruzar, talla e índice de masa corporal, y le doy OK. Es bastante sencillo. Vengo entonces aquí y me aparece solo esta tabla. Si ustedes se fijan, esta casillita es lo mismo que esta casillita. Entonces me fijo solo en una de las dos. De abajo para arriba, este 11, si ustedes se fijan acá dice N, corresponde a la cantidad de personas analizadas. Este número de acá, que dice sig dos colas, que es lo mismo que decir significancia dos colas, si nos acordamos, esto es muy parecido a lo que dice acá. Entonces este es nuestro valor de P. Y después de ver el valor de P voy a explicarles qué significa este número de acá. Este valor de P me dio 0,028. Entonces yo vengo y hago el mismo ejercicio que habíamos visto. Escribo acá 0,028. Abajo pongo 0,05, le agrego el 0 y me fijo, ok, es menor a 0,05. Por lo tanto, acepto la hipótesis alternativa. Tengo que escribir las dos partes de la conclusión. La primera parte ya vimos cómo se redactaba, sería no se encontró, bueno, en este caso sería si se encontró porque acepté la hipótesis alternativa, sería si se encontró correlación estadísticamente significativa entre la talla y el índice de masa corporal de los participantes. Hasta ahí la primera parte de la conclusión. Ahora, vamos con la segunda parte de la conclusión y ahí es donde tengo que mirar este número. Este número se conoce como número R, ¿sí? Este número R me dice dos cosas. Una de las cosas que me dice es la fuerza de esa correlación y la otra que me dice es la dirección de la correlación. Y ahí vamos a hacer un grafiquito acá para entenderlo. Vamos a hacer aquí un gráfico, ¿sí? En donde supongamos que yo pongo aquí una de las variables y aquí pongo la otra de las variables. Y después pongo un puntito en donde se van cruzando esas variables, ¿sí? Entonces, si una persona mide tanto y su índice de masa corporal fue tanto, entonces pongo un punto. Y así con las distintas personas. Yo encontré este número R menos 0,66. Vamos a escribirlo acá, así lo tenemos a la mano. Me dio menos 0,66. Dijimos que este número me dice la fuerza y la dirección. Vamos a comenzar con la dirección. Este número puede ser positivo o puede ser negativo. Eso me indica, ¿sí?, si la dirección es que esta correlación sea directamente proporcional, en ese caso el número sería positivo, o que sea inversamente proporcional, en este caso el número sería negativo, que es como lo muestra acá, el número es negativo. Imaginémonos este número como un número que puede tomar el rango entre menos 1, vamos a escribirlo acá, entre menos 1 y 1 positivo, pasando por el 0. En este caso, este número me dio menos 0,66, es decir, me dio por acá, ¿sí? Negativo, menos 0,66. En este caso, es como si este gráfico, a ver si puedo borrar esto con esto, no lo puedo borrar, vamos a borrarlo acá, así, eso. Bien,
En este caso es como si yo hubiera tenido un gráfico más o menos así, ¿sí? Negativo. Cuando una de las variables aumenta, la otra variable va disminuyendo, ¿sí? Fíjense que aquí sería, por ejemplo, que esto sea talla e índice de masa corporal. Esta sería poquita talla, un alto índice de masa corporal, y aquí sería alta talla, un bajo índice de masa corporal, es decir, las personas más altas tendrían más bajo índice de masa corporal. Es lo mismo que decir a mayor talla, menor índice de masa corporal. Esto me lo indica el número negativo. Ahora, la fuerza de la correlación yo la puedo ver en qué tan cerca está este número de cualquiera de los dos unos, ¿sí? Entre más cerca esté el número de cualquiera de los dos unos, más fuerte es la correlación. Y entre más cerca del cero, es más débil. En este caso se puede decir que sería una correlación con una fuerza moderada, ¿sí? Porque está más o menos en la mitad entre el 0 y el -1. Entonces yo concluyo, la segunda parte de mi conclusión sería que encuentro una correlación negativa y con una fuerza moderada. Bien, esto sería entonces con relación a la prueba de correlación. En el próximo video voy a explicarles acerca de la prueba ANOVA y la prueba de paramuestras independientes.